¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Un bonus track, por supuesto, relacionado al tema de la seguridad en nuestro país. Se ha desatado una nueva cacería de policías en Guanajuato. 7 agentes estatales fueron asesinados en un mes. El año empezó con una crisis de asesinatos de policías municipales. Ahora el crimen ha escalado en sus objetivos. De los 7 agentes, 5 eran parte del cuerpo de custodios de la cárcel estatal con sede en León. Esto es lo que reza parte de la nota que presenta este excelente periodista de investigación Pablo Ferri, quien ha estado involucrado directamente en el día a día de la violencia en México. Otro de los puntos importantes que señala es que las cifras de policías asesinados en Guanajuato son de terror. Según la cuenta de la organización Causa en Común, Guanajuato lidera la tabla de asesinatos de agentes de todo ámbito en México con 50 en lo que va precisamente de este año. Sí, Causa en Común es una ONG que ustedes saben, yo no soy muy fan de ella ni mucho menos porque la maneja Marielena Morera, una persona que manipula regularmente esta ONG cifras en materia de seguridad y que junto con Isabel Miranda de Wallace pues las manejaban para un beneficio netamente político e económico, ¿no? Incluso así llegaban a presionar a gobernadores para que los gobernadores llegaran a acuerdos financieros con estas ONGs, les daban buenas calificaciones. A quienes no llegaban a esos acuerdos, bueno, lo que pasaba en muchas ocasiones es que les inflaban incluso las cifras. Sin embargo, en este caso, al referirse a Guanajuato, nos ayuda a dimensionar la problemática. Si una ONG que es de tendencia panista y de relación directa con lo que era Genaro García Luna y todo este cártel policíaco del cual emanó dicho personaje, habla de cifras verdaderamente preocupantes en una entidad gobernada por el PAN, pues nos estaremos dando cuenta de la dimensión de esta tragedia. Por ahí, Pablo también hace referencia al proyecto Alto Azul Cobalto de Daniel Gómez Tagle, especialista en armamento y uso de la fuerza en corporaciones policiales, y amplía un poco el panorama. Desde enero del 2018 a la fecha, 369 agentes de ámbito local o estatal han sido asesinados en Guanajuato, una cifra sin comparación con el resto del país. 304 según Azul Cobalto, y de estos más de la mitad entre León, Irapuato y también en Celaya, 3 ciudades, lamentablemente, que antes podríamos hablar de ella desde un punto de vista incluso histórico, ¿no? León, por supuesto, la piel. Yo iba de pequeño a León, tengo familia por allá, quien les mando un fuerte beso y abrazo, y me la pasaba muy bien. Era una era una ciudad sumamente tranquila, una zona en ese momento que lo único que la alteraba era los Esmeraldas de León, cada que jugaban cada 15 días, muy familiar, muy de provincia, de esa hermosa provincia. Yo no sé por qué luego hay gente que dice que es ofensivo utilizar el término provincia. No, yo no lo hago de esa intención. Para mí el término provincia es algo incluso hasta romántico, es algo hermoso en muchos aspectos. Lamentablemente, pues la violencia fue creciendo hasta arrancarles esa calma a los guanajuatenses. El caso de Irapuato y Celaya es algo similar, ¿no? Celaya es una ciudad no muy grande, ni mucho menos, no es de las más grandes del país, ni siquiera es de las más grandes de Guanajuato, y que era característica por sus iglesias, por su cajeta, pocas palabras. Irapuato por sus fresas, ¿no? Incluso, este, ya sabe usted, ¿no? Que Irapuato también tenía un equipo de fútbol que eran los freseros del Irapuato, que jugaban sobre todo en la década de los ochentas en la primera división del fútbol mexicano, y que posteriormente regresaron casi a finales o en la década de los noventas, no recuerdo en qué etapa de la misma, pero y Celaya, pues Celaya también era una ciudad muy tranquila, y sin embargo ahora, a raíz precisamente de una continuidad de gobiernos panistas, gobiernos emanados de esa generación narcopanista, porque no se les puede llamar de otra manera, empezaron a crear las condiciones necesarias para disputar el pedazo del pastel a las otras organizaciones criminales que contaban con el respaldo a nivel federal o bien de los Estados Unidos. El caso concreto del cártel de Sinaloa en un principio, y ya en una segunda instancia más cercana a estas épocas, el cártel de Jalisco Nueva Generación. Porque en realidad en Guanajuato, que son 10 años más o menos, de 10 años para acá, en los que se perdió completamente el rumbo, el tiempo que estuvo Carlos Amarripa en la fiscalía, por cierto, ahora Fiscalía de Guanajuato, un personaje verdaderamente oscuro, un personaje al que siempre lo hemos dicho, igual como pasó con Mancera aquí en la Ciudad de México, le creció un cártel, ¿no? De repente le apareció una organización criminal.
para disputar todos esos negocios que le digo eran manejados por las otras organizaciones. El caso concreto del huachicol, el caso concreto del tráfico de migrantes, el caso concreto, por supuesto, la producción y distribución de drogas, sobre todo sintéticas. Y hablando precisamente de esto, de cómo esa época de Felipe Calderón Hinojosa, de Genaro García Luna, para aquellos que dicen que por qué lo sacamos tanto, bueno, Guanajuato comenzó a pudrirse a raíz precisamente de la presencia del calderonato, ¿no? Entre sus filas y sobre todo de ese cártel policíaco de García Luna que empezó a permear en muchos, pero en muchos estados de la República Mexicana. Pero bien, García Luna, todos sabemos bien que está en la cárcel en este momento, ya fue trasladado al Centro Federal de Traslados en Oklahoma City como parte de su sentencia de 38 años de prisión por haber recibido sobornos del cártel de Sinaloa. El penal está diseñado para albergar reos, mujeres, hombres, en tanto se determina su destino final para cumplir con su sentencia, esto de acuerdo con el Buró Federal de Prisiones. Genaro García Luna, que es para mí, lo dije en su momento y lo reitero ahora, una sentencia muy corta, sinceramente, una sentencia que no avala el daño que García Luna hizo, pero también me queda claro que García Luna, y lo he dicho no una, varias veces, no es el jefe de todo ese tinglado. García Luna es otro personaje desechable, pero otra ficha completamente desechable que está cumpliendo precisamente su papel para no acabar igual que este González Calderoni, ¿no? Finalmente ya ha sido trasladado, comienza ese periplo en la prisión de un hombre que se sintió intocable, que se sintió totalmente impune, porque ese es otro de los puntos de estos llamados superpolicías, como fue el caso de González Calderón y el caso de García Luna. Llegan a sentirse de verdad que están por encima del lugar que realmente tienen. Ellos se sienten que son indispensables y para el verdadero poder, para el verdadero crimen organizado, nadie es indispensable más que los que están hasta arriba. Todos los demás pueden ser presidentes, pueden ser gobernadores, pueden ser fiscales, pueden ser superpolicías, más abajo pueden ser capos, sicarios, todos son desechables y todos son precisamente sustituibles. Imagínese usted el ego de García Luna para que sentirse que él no iba a ser tocado, que él no iba a ser afectado. ¿Por qué? Porque tiene una buena relación con la gente de la DEA, con la CIA. Ellos lo habían protegido en todo momento, la Secretaría de Estado. Bueno, pues comprobó en carne propia que Estados Unidos no tiene amistades, Estados Unidos tiene intereses y cuando requiere dar golpes de esta naturaleza, por un interés político, por un interés económico, por un interés geopolítico, los va a dar, sea quien sea. Como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer. Gracias por continuar con nosotros. Échele pulgar arriba.